Bueno, nuestro tema de hoy es una panorámica sobre algunas aplicaciones de estudios a escala genómica. Vamos a ver que ni siquiera vamos a tocar el tema completamente, sino que simplemente vamos a ilustrar algunos enfoques de escala genómico y comentar brevemente su interés. Vamos a usar primero un ejemplo vinculado a la evolución de genes que codifican para pigmentos visuales en vertebrados, que básicamente lo que va a hacer es permitirnos ver aspectos de la evolución de familias multigénicas aprovechando estudios de escala genómica. Entonces es un enganche en parte con el tema de la clase pasada. Segundo, vamos a usar el genoma del tuatara, que es un genoma que apareció este año, para ver algunas de las aplicaciones filogenéticas y comparativas. Y después vamos a ver un tema específico que es el reparto incompleto de linajes y la evidencia de introgresión entre especies, usando humanos y parientes cercanos como ejemplo. Vean que en esta recorrida, esos tres ejemplos, nos vamos a seguir centralizando principalmente en regiones tipo genes y familias multigénicas, y apenas vamos a tocar algo sobre elementos repetidos, transposones y otras cosas que forman de hecho la mayor parte del genoma. Entonces es una visión, espero que interesante y útil, pero incompleta. Comencemos por la evolución de los pigmentos visuales, que también veremos, por cierto, a raíz del genoma del tuatara. Es un estudio de familias multigénicas, porque principalmente están centrados en la familia de las rhodopsinas, aunque hay otros elementos que también se pueden incorporar, ¿sí? Pero veremos los beneficios que tiene el enfocar el problema con el beneficio de los datos genómicos, porque los datos genómicos nos permiten una completitud del tema y vamos a evitar excluir genes por errores en el clonado y en la secuenciación clásica, excluir pseudogenes, vamos a tener la localización genómica de las secuencias, su entorno genómico, etc. Además, podemos abordar, aunque eso es más complejo, la presencia de regiones reguladoras, cómo evolucionan, cómo afectan la expresión génica y no solamente las secuencias de los genes propiamente dichos. Bueno, los genes vinculados a la percepción de la luz en los ojos de los vertebrados básicamente son 5, aunque después veremos que hay muchas variaciones con amplificación o reducción de algunos de los elementos típicos. Y como señala este esquema, hay una filogenia conocida de la familia con conjuntos de genes parálogos caracterizados por estas clases principales y otros dentro de las clases, y además cada uno puede estar especializado a una parte del espectro de la luz, de la radiación lumínica, de manera que permite una diversificación de funciones donde cada gen o conjunto de genes de cierta clase están especializados en cubrir parte del espectro. Este es el fundamento de la evolución de este sistema, que puede responder, por tanto, a presiones selectivas que incluyen distintos tipos de luz de importancia variable entre los organismos o entre ambientes o entre estilos de vida, ¿sí? En el esquema de la derecha tenemos algunos mecanismos de evolución, de uso de la diversidad genética disponible en los genomas para responder a distintos desafíos ambientales. Vamos a recorrerlos brevemente. En primer lugar, existen pérdidas y ganancias de genes. Por ejemplo, el que está ilustrado acá con los puntos violetas, ven que pueden estar faltando en algunos linajes por especialización en desmedro del uso de estas variantes. A escala más sutil puede haber una pérdida de algunas copias de genes que pueden estar duplicados en algunos linajes, como aquí. Del mismo modo, puede haber amplificación de ciertos genes o ciertos loci dentro de alguna de las categorías de interés, mientras que los demás permanecen estables. Vemos un ejemplo acá, un ejemplo acá, un ejemplo acá, ¿sí?
Lo otro es que podemos tener presentes básicamente los mismos tipos de secuencias, pero regulando la expresión, ¿sí? Podemos encontrar expresión diferencial que básicamente modula la disponibilidad de los pigmentos, estos receptores, en función del tipo de luz que el organismo percibe o que por selección natural ha evolucionado hacia percibir en mayor o menor medida. ¿Sí? También puede haber, por supuesto, aparte de la disponibilidad de genes o número de copias y la expresión diferencial, puede haber evolución por sustituciones en las secuencias aminoácidas que cambian o modifican la capacidad de recepción de alguno de estos genes en el espectro de longitud de ondas de la luz. ¿Sí? Y también, por supuesto, el espectro de proteínas disponibles como receptores de la luz, como fotorreceptores, puede estar modificado en el contenido dentro de las células receptoras, en el número y disposición de copias. Las mismas clases de células principales, los conos y los bastones, pueden estar dispuestos en distinta proporción en el ojo de los organismos. Vamos a mirar, todo esto está tomado de una revisión relativamente reciente de este tema, muy interesante por cierto, algunos ejemplos de evolución documentada en estos organismos. Uno de ellos es el siguiente. Tenemos una misma especie que en ocasiones vive en ambientes acuáticos más o menos prístinos, transparentes, y otros son aguas mucho más turbias, mucho más oscuras. Evidentemente la disponibilidad y el tipo de luz queda modificado, ¿sí? Las longitudes de onda que dominan en estos ambientes difieren, y eso se ve reflejado en la composición genómica y el uso de los distintos tipos de rodopsinas en estos peces. Acá tenemos una expresión génica volcada hacia los tonos azules, y acá tenemos una expresión génica volcada hacia los tonos del rojo. Al mismo tiempo hay supresión de algunos genes al moverse de este ambiente a este ambiente, y esos genes que se suprimen están en la zona de los azules, que se utiliza menos en estos ambientes. Quiere decir que un sistema con múltiples genes es flexible y puede ser reactivo a las distintas presiones selectivas a lo largo del tiempo, si esas presiones, por ejemplo, diferencian poblaciones o especies, o van cambiando a lo largo de la evolución de los organismos. Otro ejemplo que vamos a mencionar brevemente es la evolución, una simplificación del sistema, por ejemplo, en organismos que son nocturnos o que utilizan otros sistemas sensoriales para percibir sus presas, como son algunas serpientes, donde la divergencia puede pasar de una retina más o menos polifuncional a una retina especializada o fuertemente modificada hacia cierto tipo de receptores, en función del tipo de luz que se va a utilizar. En muchos casos, en estas especies que usan otros mecanismos de percepción y que son muchas veces también de hábitos nocturnos, se van sacrificando para hacer una evolución los sistemas de percepción en color en función de la percepción de la intensidad de la luz, simplemente, digamos, en blanco y negro. Otro ejemplo interesante, que acá está puesto como dos casos paralelos, es en murciélagos y en cetáceos una especialización de pérdida de ciertos receptores, de ciertos genes que codifican para esos receptores, por el hábito nocturno y la ecolocación, ¿sí? Que favorece la eliminación de algunos elementos de estas familias multigénicas, aunque se retienen otros, ¿sí? Entendiendo que el desarrollo de la ecolocación permite sacrificar o favorece el sacrificio de alguna de los registros del espectro lumínico. Lo mismo en cetáceos, se ha documentado una pérdida selectiva de genes de esa familia de rodopsinas, privilegiando algunas regiones del espectro de percepción de luz. Un ejemplo ahora a pequeña escala
sería el análogo a nivel de selección sexual de lo que pasa por selección natural no sexual en esos ambientes prístinos versus túrbidos, de aguas turbias, que vimos hace un momento. Acá tenemos en estos pecílidos, que son bien conocidos, poblaciones que están sometidas a altas presiones de depredación, hay una abundancia de depredadores, y poblaciones que están sometidas a bajas presiones de depredación, porque hay una menor cantidad de depredadores. Lo que está detrás de esto es que estos pecílidos viven en charcos que se forman a lo largo de arroyos y cascadas, y en esos charcos puede o no haber depredadores, dependiendo de las circunstancias, el tamaño del charco, etc. Entonces, cuando hay depredación, los machos presentan caracteres sexuales secundarios como estas manchas en la cola que sirven para el sistema de cortejo, bastante más atenuados que en aquellas poblaciones donde hay baja depredación, donde esas características están exagerados con respecto al caso anterior. Asociado a este diferente uso de caracteres sexuales secundarios, estas manchas de colores por parte de los machos, aparece un corrimiento, una diferencia en la capacidad sensorial de las hembras, que en este caso está fuertemente marcada y es importante hacia colores de este espectro, del rojo, mientras que aquí esos mismos colores tienen una percepción atenuada por parte de las hembras. Quiere decir que la selección sexual puede operar diferenciando poblaciones de la misma manera que opera la selección natural no sexual en el ejemplo anterior. Esto también indica que la evolución de estos sistemas tiene múltiples causas y no responde a un único factor. Por ejemplo, está el uso y registro de luz del ambiente, con respecto a la depredación o con respecto a al vínculo con el ambiente, y están también el uso de esos mismos sistemas sensoriales en el contexto del cortejo y la cópula y de la selección sexual, operando más en general. Vamos a hablar ahora del genoma del tuatara, que acaba de salir, lo usamos como un genoma reciente para ver por qué tiene interés y por qué se publica y qué aspectos se resaltan. Aclaramos que estamos haciendo una selección de aquellos aspectos que han sido resaltados. Pero bueno, empecemos por el contexto. El tuatara, de género Sphenodon, ha sido reconocido desde hace mucho tiempo como un linaje importante, acá está etiquetado como Rhynchocephalia, bien diferenciado del resto de los reptiles, aunque con posibles relaciones discutidas con los escuamados, o sea, con las serpientes y los lagartos y lagartijas, ¿sí? Las relaciones filogenéticas, siendo una rama tan alejada, tan separada en el tiempo como rama única del ancestro común con otros lepidosaurios, la posición filogenética era discutida y había relativamente poca información porque había apenas algunos fósiles que sugerían un largo registro, pero pocos datos para establecer las conexiones filogenéticas. De modo que, en primer lugar, lo que hace este trabajo es ubicar filogenéticamente, usando datos de escala genómica de distinto tipo, por ejemplo, alineamientos de múltiples genes codificantes para proteínas en este y otros genomas, así como otras formas de medir y caracterizar la divergencia molecular a escala genómica. Usando ese tipo de datos, entonces, logra varias cosas. En primer lugar, ratificar la gran diferenciación, la gran unicidad de esta rama y aislamiento con respecto a otras ramas del árbol de los lepidosaurios, así como la ubicación filogenética en el tronco de los lepidosaurios conectados con lo que se llaman los escuamados, ¿sí? A diferencia de otros grupos de corte reptiliano, como las aves y los cocodrilos y las tortugas, los saurópsidos, como están etiquetados acá. Así que se establece con más firmeza esta rama, esta ubicación filogenética del tuatara. Además se establece, usando relojes moleculares relajados, o sea, sin forzar un reloj molecular universal, pero usando la idea de la proporcionalidad, aunque sea local, grupo por grupo, de la divergencia con el tiempo, se establece una antigüedad aproximada de esta separación de la rama que lleva al tuatara, bastante profunda en el tiempo, a fines del Pérmico, confirmando en ese sentido una de las ideas que había, que era que este era un remanente de una diversidad originalmente mucho mayor y que tenía un largo tiempo de separación
del resto de los reptiles dentro de los lepidosaurios. Esto es el componente filogenético, que no es trivial porque ubica en el contexto comparativo, en sentido evolutivo, filogenético, a este taxón. Bien, ¿cómo es este genoma? Acá está lo mismo esquematizado, extraídos los grupos fundamentales en ese sentido. ¿Sí? Este es nuestro tuatara, la rama que los une con el resto del árbol de los vertebrados. Bien. Este genoma es de los más grandes que se haya secuenciado, ciertamente en animales, ¿sí? Es un 50% mayor que el genoma humano. En parte eso se debe a que tiene una gran cantidad de secuencias repetidas, y muchas de ellas son activas en el sentido que reflejan invasiones por retrotransposones y otros elementos repetidos relativamente recientes. No son solo depósitos de antiguas invasiones. Esto puede tener que ver con el último punto, que es una baja tasa de evolución. ¿Por qué? Porque en este organismo, que es muy longevo, vive más de 100 años aparentemente, el tiempo generacional, el tiempo, digamos, de la gestación a la edad adulta y el tiempo de recambio generacional es muy largo, con lo cual la evolución ocurre a un ritmo potencialmente lento. Y además hay una baja temperatura corporal, lo cual favorece tasas de mutación también relativamente bajas. Se sabe de otros estudios comparativos que el tamaño del genoma en parte tiene que ver con el tiempo generacional y con el tamaño efectivo. Poblaciones de tamaño efectivo muy pequeño y que además tienen un ritmo de recambio generacional lento, como estas, que son pocos individuos que se recambian desde el punto de vista poblacional cada mucho tiempo, esas condiciones favorecen la deriva genética y reducen la posibilidad de que la selección natural purificadora sea muy eficiente y elimine, por ejemplo, buena parte de estas secuencias repetidas. Es decir, que el genoma es grande por la incapacidad, bajo este estilo de vida y con estas características, de la remoción selectiva de las secuencias invasoras. Bien. También es cierto esto a una escala mayor, como por ejemplo, en una mosca drosófila, la tasa de eliminación de secuencias repetidas es mucho más alta y mucho más eficiente por el gran tamaño poblacional y el rápido recambio generacional, el corto tiempo generacional, que en muchos vertebrados, por ejemplo el humano. ¿De acuerdo? Acá tenemos un caso exacerbado de dificultades para eliminar secuencias repetidas. Bien. De este tema, que es una parte importante de trabajo, no vamos a hablar, pero sí mencionamos entonces algo vinculado a la tasa de evolución. Una vez que está ubicado filogenéticamente este linaje y la antigüedad de su ancestro común con otros escomados se establece en forma aproximada, pero mejor de lo que se tenía, se puede estimar cuál es la tasa de cambio, el ritmo del reloj molecular, la tasa de evolución en estos organismos, y es, como decíamos, particularmente baja en el contexto de los escomados. Vamos a mirar ahora solamente un par de clases de secuencias y familias multigénicas de interés. Uno de ellos son genes vinculados al sistema inmunológico de histocompatibilidad, de tipo MHC. Existía la idea, acá tenemos el tuatara, ¿sí? Acá tenemos el anolis, una lagartija. Acá tenemos dos mamíferos, ¿sí? La comadreja y el humano. Acá tenemos el genoma del pollo y acá tenemos un anfibio, una rana, ¿de acuerdo? Acá está el tuatara. Existía la idea de, por su vinculación con los escuamados, que tal vez el tuatara debería tener un genoma, por ejemplo, en este caso en los genes de tipo MHC, parecido al de Anolis. Y sin embargo, si miramos la composición genómica, acá están esquematizados los clases de genes, los grandes conjuntos, de clase 1, clase 3, clase 2 y una clase adicional, que es una clase extendida, y los miembros parálogos, las copias parálogos de cada uno, dentro de cada una de las clases, están representados por estas barritas de colores. De modo que visualmente podemos ver aproximadamente el número de genes parálogos de la clase 1 en humanos,
o en la comadreja, o en el tuatara, etc. ¿Qué encontramos en esta comparación esquemática? Encontramos que el tuatara, por supuesto, las grandes clases que están acá en naranja y verde, están representadas como en Anolis, pero encontramos además que tienen esta clase, la clase 2, que está ausente en Anolis, que está representada, al igual que en otros mamíferos, y esta clase extendida, de azules y violetas, también está representada, al igual que en otros mamíferos. En algún sentido, este sistema tiene similitudes con los mamíferos, sugiriendo que más que un estado derivado exclusivo, este tipo de composición nos retrotrae al ancestro común, por lo menos del tuatara y los mamíferos, y que en todo caso, en el linaje que lleva Anolis, se han perdido muchos genes de la parte derecha del esquema. Otro caso de interés en este marco comparativo es el pollo, porque pasa un poco lo contrario que en Anolis. Ha perdido buena parte de los genes de clase 1 y clase 3, aunque no todos, como se ve aquí, y retiene, sin embargo, elementos de la clase 2 y en menor medida de la clase extendida. Esto nos permite entender mejor, entonces, al acortar la distancia de los genomas que estamos considerando, al incluir un nuevo taxón filogenéticamente relevante, un linaje importante dentro de los vertebrados, en este caso dentro de los tetrápodos, entender que la composición que vemos en los mamíferos, en términos generales de las grandes clases y su representación, se parece bastante a la del tuatara y por lo tanto tiene más posibilidades de ser ancestral que derivada para los tetrápodos. Algo que en algún sentido vemos reforzado al considerar a los anfibios. Y en cambio, que en Anolis y en pollo tenemos versiones reducidas, simplificadas, que seguramente son reducciones secundarias, son pérdidas de genes o clases de genes en estos linajes, y no que los otros hayan ganado genes o clases de genes. Naturalmente, cuanto más densidad de muestreo tengamos filogenética, con mayor certeza vamos a poder ver las ganancias y pérdidas de regiones. Pero esta es la importancia de este caso en particular que está resaltado en el trabajo. Finalmente vamos a hablar del sistema visual, genes vinculados al sistema visual, como las rodopsinas y otros, para ver un poco una particularidad de este genoma. En esta filogenia, que recoge los grandes grupos que ya han sido comentados, está etiquetada las ramas en función del hábito, el diurno o nocturno, naranja y azul respectivamente, de los linajes que están aquí al final. Naturalmente, como uno puede presentado, hay presentados diurnos y nocturnos, pero la elección acá está basada en presentados nocturnos. En muchos organismos nocturnos, se ha observado una pérdida de genes vinculados al sistema visual, una simplificación del sistema visual, como mencionamos en el caso extremo de las serpientes hace un momento. Y en cambio se observa que en general los sistemas de los organismos que son diurnos retienen una mayor cantidad de genes, una mayor riqueza dentro de los genes y familias multigénicas vinculados a la visión. Sin embargo, el tuatara, que es nocturno, es extremadamente conservador y no ha perdido tantos genes como muchos de los otros linajes que están acá representados. Una explicación posible es que estas reglas generales de pérdida o ganancia son tendencias, pero no son totalmente predictivas, en el sentido que están las particularidades de cada organismo que modifican esas tendencias generales. Es decir, que el caso particular del tuatara no tiene por qué seguir la regla, y piensan los investigadores que publicaron este trabajo que, siendo nocturno, este organismo requiere y se refiere, utiliza permanentemente el sistema visual de manera muy importante, a pesar de la nocturnidad, y eso ha posiblemente presionado para la manutención de los genes del sistema visual en lugar de su pérdida, como muchos organismos más típicamente nocturnos. Vamos a decir que este esquema es un poco simplificado, porque dentro de grandes grupos como mamíferos placentados hay enorme variación, así que sería interesante ampliar la escala de comparaciones acá para ver posiblemente otras variantes, que no solamente que este sea el caso más particular, o que se despega del patrón.
Vamos a hablar ahora del último punto, que ha sido uno de los aspectos más destacados que ha permitido el estudio comparativo de genomas, que es la evidencia de introgresión relativamente frecuente entre especies. Veremos en breve, cuando hablamos de especies, que el concepto biológico de especie habla de aislamiento reproductivo, lo cual impediría la hibridización y, por tanto, también la introgresión, la incorporación de genes de un genoma de una especie al genoma de otra especie. Y, sin embargo, los estudios genómicos han permitido documentar un número creciente de casos de introgresión. Pero para hablar de introgresión, tenemos que tener un marco filogenético de especies relativamente cercanas y hablar también de otro fenómeno que llamamos reparto incompleto de linajes, o en inglés ILS, Incomplete Lineage Sorting. Vamos a focalizarnos en humanos y sus parientes cercanos, como el neandertal, lo veremos luego, así que vamos a usar este marco filogenético. El esquema filogenético más aceptado, que tiene más apoyo en la actualidad, y que tiene un apoyo bastante contundente, es que los humanos estamos más emparentados a los chimpancés, incluyendo el bonobo, que cualquiera de esas especies al gorila, y todas estas especies están más emparentadas entre sí que cualquiera de ellas con el orangután. Los tiempos de divergencia aproximada son los siguientes. Entre el trío formado por gorila, chimpancé y humano, estamos hablando de, entre humanos y chimpancés, en sentido amplio, estamos hablando de 4 a 6 millones de años, algo más, en torno de 6 a 8 millones de años para la divergencia del gorila con respecto al linaje de los restantes mamíferos, humanos y chimpancés, y un ancestro común bastante más antiguo, de 12 a 16 millones de años para el orangután y los taxones mencionados antes. Ese es el marco filogenético. A esto se podría agregar especies no vivientes, como los neandertales, que estarían por acá. Muy bien. Empecemos por hablar de introgresión y como preliminar de reparto incompleto de linajes. Vamos a usar la sigla en inglés ILS, porque es la que más se usa todavía. No está estabilizado el término o la expresión reparto incompleto de linajes en español. ¿Por qué tenemos que hablar de esto primero? Porque el reparto incompleto de linajes es un reparto que da discordancias entre los árboles de los genes y los árboles de las especies que no requiere introgresión. La introgresión sería, por ejemplo, si hubiera un traspaso de genes de chimpancé a humanos, transferencia horizontal, en el sentido filogenético, o de humanos a chimpancé. Eso es introgresión, es genes que a través de los híbridos terminan colándose y luego de sucesivas generaciones terminan incorporándose al genoma de algunos o todos los humanos, desde, por ejemplo, el chimpancé o el neandertal. Bien, pero y eso daría que esos genes están más emparentados a los genes de chimpancé que a otros genes humanos, ¿sí? Mostrando un patrón discordante. Vamos a ver ahora cómo puede ocurrir eso sin hibridización, por ILS. Y acá tenemos una esquemita donde representamos, por un lado, las especies de interés, orangután, gorila, humano y chimpancé. Elegimos una especie de chimpancé. Y eso se repite aquí. La filogenia de las especies está representada por estas bandas o tuberías, si quieren, de color celeste claro. Dentro de esas vamos a colocar la historia filogenética de un gen, con sus variantes, con sus alelos. Entonces, si elegimos un alelo de cada especie, estos son todos ortólogos, en el primer ejemplo, la filogenia de esos genes o alelos, representada aquí dentro por estas ramas de color amarillo y las ramas de color verde, coinciden totalmente con la filogenia o el árbol de las especies. Fíjense, siguiendo las líneas internas, la de los genes, humanos y chimpancés están más emparentados entre sí que cualquiera de ellos con los demás. A su vez, ese par de especies están más emparentados entre sí con el gorila que con cualquier otra especie. Y finalmente, acá está el ancestro común a todas las especies aquí representadas, que son las tres anteriores más el orangután. Muy bien. Ahora, ¿cómo puede producirse una discordancia? Bueno, sabemos que estos esquemas lineales son simplificaciones, porque en cualquier población, por ejemplo esta, hay polimorfismos, hay más de un linaje, más de una rama en el arbolito que conecta los distintos alelos.
Entonces puede pasar, por ejemplo, que tengamos ciertos polimorfismos, aquí representados por la línea verde y la línea amarilla, esos polimorfismos que persisten a lo largo de esta rama, pero por casualidad, o por selección, no importa, esta variante amarilla termina siendo fijada en humanos y en gorila, mientras que la línea verde termina siendo fijada acá en chimpancé. Y a su vez, la línea verde y el ancestro común de la línea verde y la amarilla acá conectan con el ancestro común a todos. Entonces, en este esquema, el árbol de los genes sería humano está más emparentado con gorila, a través de este ancestro común, que cualquiera de ellos con chimpancé, y finalmente ese trío está conectado por este ancestro común a la cuarta especie, que es el orangután. El fenómeno que permite esta fijación, entre comillas, desordenada o equivocada, que no tiene nada de raro, simplemente que no nos da el árbol de las especies cuando miramos el árbol de los genes, es la persistencia de polimorfismos ancestrales entre dos eventos de especiación. Y a eso se le llama reparto incompleto de linajes. O sea, los linajes acá, en lugar de resolverse filogenéticamente, mantienen los polimorfismos ancestrales y eso permite que se repartan o se ordenen de manera diferencial. De esta manera y lo mismo de esta manera. Un ejercicio que les pido que hagan es que miren cómo, si matamos algún linaje acá, no permitimos el polimorfismo, la filogenia termina coincidiendo con la de las especies. Por ejemplo, si elimino acá la línea amarilla, en esta zona, entre estos dos eventos de especiación, entonces humano tendrá que ser verde, con lo cual lo conecta con chimpancé, preferencialmente como marca el árbol de las especies. Si elimino acá la línea verde, entonces chimpancé tendrá una línea amarilla, que la conecta preferencialmente con humano, en coincidencia con el árbol de las especies. Este tercer esquema es exactamente el mismo, y les pido que lo miren como ejercicio, donde el reparto incompleto de linajes termina mostrando un parentesco a nivel de genes entre chimpancé y gorila. Acá está el ancestro común. Luego separo, su ancestro más bien se une al ancestro común a las tres especies, incluyendo humano, y finalmente el ancestro común a todos. Entonces, el reparto incompleto de linajes termina formando dos ordenamientos filogenéticos, dos árboles de genes que no coinciden con el árbol de las especies. La oportunidad de reparto incompleto acá se puede resolver en coincidencia con el árbol de las especies, el primer ejemplo, y en discordancia con el árbol de las especies de dos maneras distintas para un esquema como este de 4 taxones. Lo interesante es que esto ocurre permanentemente, y en particular, como estas especies, la separación entre las dos ramas, entre estos dos eventos de especiación es pequeña, aproximadamente entre 5 y 7 millones, de 5 a 7 millones de años, 2 millones de años en total, entonces hay muchas oportunidades de reparto incompleto de linajes. En el siguiente esquema, vamos a ver, a lo largo del cromosoma 1, para regiones informativas desde el punto de vista filogenético, ¿qué patrones aparecen? Noten que acá, estos son los árboles de las especies. Me disculpo. Estos son los árboles de los genes, ¿sí? Genes marcados con color rojo, azul o verde. Esta topología, con humano emparentado preferencialmente al chimpancé, más allá de que el parentesco de cualquiera de ellos con gorila o orangután, esta es la filogenia de genes que coincide con el árbol de las especies. A lo largo del cromosoma 1, cada barrita de color rojo representa una región donde esta filogenia se verifica a nivel génico o a nivel de secuencias. Quiere decir que tenemos a lo largo del cromosoma una buena cantidad de regiones que coinciden en sus secuencias, en sus filogenias, a nivel génico o genómico, con el árbol de las especies. Suponemos que eso significa que el reparto potencial se resolvió en esos casos de esta manera, y los linajes terminaron siguiendo el patrón que condiciona el árbol de las especies. En cambio, en azul tenemos una topología que no coincide con el árbol de las especies, porque humano, en lugar de estar emparentado preferencialmente con chimpancé, lo está con gorila. Este es el árbol correcto para ciertas regiones del genoma,
marcadas en verde. En la parte de arriba del esquema, todas las barritas, perdón, en azul, todas las barritas de color azul, que están intercaladas por acá, representan regiones cuyo árbol de genes tiene esta forma, es decir, vincula más cercanamente a humano con gorila que con chimpancé. Y finalmente en verde tenemos la tercera topología, intercalada acá con las demás, representadas las barritas verdes, donde son gorila y chimpancé los que están perfectamente emparentados en esas regiones con respecto a humano. Noten que estas tres topologías son las correctas para los genes o regiones génicas marcadas acá con cada color. Pero solamente una de las tres coincide con el árbol de las especies. Entonces, el reparto completo de linajes debería producir una cierta cantidad de genes cuyas filogenias coinciden con el árbol de las especies y una cierta cantidad, típicamente menor, de genes cuyas filogenias difieren del árbol de las especies. Mirando para atrás, podemos decir que el árbol de las especies, la tubería si quiere, condiciona, empuja en cierta dirección, pero no determina el árbol de los genes. Y esto sin que haya introgresión, ni transferencia horizontal, ni cosas raras, simplemente por el mecanismo del reparto desigual o incompleto de linajes. Cuanto más corto sea el tiempo que separa los dos eventos de especiación y más grandes sean las poblaciones en esta zona, más probable es que los polimorfismos no se fijen, no se resuelvan y se repartan de alguna de estas tres maneras y no obligatoriamente de esta manera. En cambio, si la separación entre los dos eventos de especiación es muy grande, con lo cual la fijación de los polimorfismos es mucho más probable, o las poblaciones son mucho más pequeñas en esta zona, con lo cual la fijación es mucho más rápida por deriva, en esos casos la filogenia favorecida tiende a ser esta. Lo otro que se puede pensar es que bajo neutralidad, estas dos opciones tienen igual probabilidad. Quiere decir que habrá una parte que coincide con la árbol de las especies y dos partes que no coinciden, que difieren en la topología a nivel de los genes, que sin selección deben tener igual proporción. Y también vamos a ver que esta línea de base nos permite pensar que si no hay introgresión, estas proporciones deberían mantenerse. En cambio, si hay introgresión, puede haber un exceso de cierto tipo de secuencias o de patrones filogenéticos por encima de otros. Bien, así que esta referencia es la línea de base, y recuerden que la predicción es que sin introgresión y bajo neutralidad, estas dos tipos de discordancias con el árbol de las especies deberían tener proporciones iguales. Las oportunidades de introgresión se dan cuando las especies cercanas, que no están completamente aisladas, entran en contacto. Allí está la oportunidad de que haya híbridos, y a través de los híbridos que algunos genes cuelen de un genoma, de una especie, hacia el genoma de otra especie. Y uno de los ejemplos más conocidos, y que primero fue conocido a escala genómica, curiosamente, fue el de los humanos. La especie humana moderna tiene un origen africano y colonizó el resto del viejo mundo, en particular Eurasia, hace relativamente poco tiempo. Y así se encontró con la especie llamada Homo neanderthalensis, el hombre de Neandertal, con la cual no tenía un elemento reproductivo completo aparentemente. Allí se da lo que se llama mixtura o hibridización, y a través de ello la posibilidad de introgresión. Hay otros eventos, como el encuentro con los denisovanos, que también permitió eventos de introgresión, pero vamos a focalizarnos en esto en una primera instancia. Aquí lo tienen para que lo vean en detalle, el esquema del reparto incompleto de linajes, donde arriba la extinción de algunos linajes fuerza un árbol de especies que coincide con un árbol de genes que coincide con el de las especies, y abajo en este primer esquema el árbol de especies y el árbol de genes coinciden, y hay dos discordantes, como discutimos antes. En este caso por reparto completo de linajes. Y acá abajo los mismos patrones, las mismas topologías, pero resultantes de introgresión.
de este linaje a este linaje. Se pasan genes de esta línea a esta línea. Y ahí aparecen 3 patrones. Uno que igual coincide con el árbol de las especies y otros 2 que coinciden con las otras topologías discordantes con el árbol de las especies. Para que lo vean en mayor detalle. Bien, ¿cómo son las pruebas de introgresión? Pensemos en la posibilidad entonces, como dijimos antes, de que en el encuentro con el Neandertal, la especie humana moderna, representada acá esquemáticamente por 2 grandes linajes, uno que persistió en África y otro que colonizó, por ejemplo, Europa, esa especie aquí en estas poblaciones entró en contacto con los neandertales. Y nos preguntamos, como se preguntaron los investigadores hace un tiempo cuando se descubrió el genoma del neandertal, si no habrá secuencias producto de la introgresión desde neandertal a humanos europeos, y en cuyo caso tenemos que tener regiones del genoma de tipo neandertal en los europeos. ¿Cómo se compara eso con el reparto completo de linajes? Bueno, vamos a ver. Pensemos en un sitio sencillo que tiene 2 estados, el estado A y el estado B. En esta primera columna, el esquema de variación, supongamos que A es el estado ancestral, aquí, en este ejemplo. Bueno, entonces A está presente en chimpancé y en neandertal, y B en europeo y africano. B ocurrió acá. ¿Está bien? Acá tenemos una situación, en este caso este esquema coincide con el árbol de las especies, porque esta diferencia marca la similitud de las 2 ramas que son de la misma especie, los humanos modernos, con una diferencia aquí. Este patrón, esta región, coincide, es concordante a nivel génico o genómico con el árbol de las especies. Sería, volviendo al esquema anterior, un caso de estas líneas rojas, estas barritas rojas que tienen este patrón. Bien, y acá tenemos los otros 2 patrones. Fíjense que acá están europeos y africanos juntos, los 2 representantes de la especie humana moderna. Acá está europeo y neandertal, ¿sí? Y acá está africano y neandertal. Son las 3 combinaciones posibles. Estas 2 corresponden al reparto incompleto de linajes, ILS, porque son discordantes con el árbol de las especies o poblaciones. Porque me colocan, por ejemplo, a neandertal como un pariente más cercano de europeo que el del europeo con los africanos, o en este ejemplo, al neandertal más emparentado con los africanos que al europeo, cuando en realidad estas 2, a nivel de especies, son las que están más emparentadas. Dijimos que el reparto completo de linajes tendría que producir, con un poco de suerte, muchos de estos concordantes, y de los discordantes iguales cantidades del patrón que acá se llama ABA con respecto al patrón BABA. Si hay introgresión de neandertal a europeo, entonces tendríamos que tener una mayor cantidad del patrón ABA, porque esta introgresión lleva genes de tipo neandertal al europeo y no al africano. ¿Está bien? Este exceso, si hay más de tipo ABA, podemos decir que el exceso se debe a la introgresión desde el neandertal. Esa es la base del test. Después está la forma de computar si la diferencia, si el exceso existe, si es significativo. Bien, acá hay un esquemita tomado de esta página web que muestra el patrón ABA en poblaciones africanas, hay una cierta cantidad de regiones del genoma que son así, y en poblaciones no africanas, acá están etiquetadas algunas de esas poblaciones. Hay un exceso efectivamente del patrón del tipo ABA en poblaciones europeas, no africanas, sugiriendo que ese exceso apoya la idea de que hubo introgresión luego del contacto entre neandertales y humanos, en concreto aquellos que han estado en contacto con los neandertales, porque en África no estaban presentes los neandertales, los europeos en este esquema. ¿Sí? Ven también que eso se extiende a otras regiones no africanas en este esquema. Bueno, y esta diferencia es muy contundente y es significativa. Vamos a hablar ahora de otro trabajo que en realidad resumimos aquí una serie de trabajos acumulados de estudios de la adaptación a la altura en poblaciones humanas en el Tíbet. Ustedes sabrán que el Tíbet es una región de mayor altura ocupada por humanos y además los tibetanos tienen adaptaciones de resistencia a esos bajos tenores de oxígeno y, muy importantes. Uno de los genes de interés es el gen EPAS1, que está acá, y acá hay otros genes vinculados a esa adaptación. Vamos a focalizarnos en este. Y acá tenemos, comparando
los tibetanos con una población cercana de China, cercana geográfica y también filogenéticamente, vemos que hay una distribución de valores de FST. En este caso se busca para cada gen, no el FST promedio por gen, sino el máximo, por razones técnicas que no interesan demasiado ahora. Entonces hay muchos genes que tienen cero divergencia, y como vemos los máximos, esos valores pueden ser bastante más grandes que los típicos de los valores medios, que en estas poblaciones son muy cercanos a cero. Son apenas positivos. El punto de los valores máximos en este gen EPAS, que vamos a usar como ejemplo, está exacerbado. Quiere decir que está el gen en un contexto de diferencias genómicas moderadas, está localmente más divergente de lo esperado para su localización genómica. En este contexto, en el contexto genómico en el que está, tendría que andar por aquí, su divergencia, y está mucho mayor. Lo mismo ocurre con otros genes identificados acá con los puntos amarillos. El nuestro es la estrella roja acá. Bueno, los fisiólogos nos pueden decir por qué este gen ayuda a tolerar bajo tenor de oxígeno, ¿sí? Y es adaptativo desde el punto de vista fisiológico funcional. Ahora, desde el punto de vista molecular, interesa saber de dónde proviene este gen. Y una de las sorpresas es que este gen proviene de un evento de introgresión desde los denisovanos, otra especie fósil, a los humanos que hoy ocupan el Tíbet. Es decir, que es un cambio adaptativo, pero en lugar de surgir por mutación y aumentar su frecuencia por selección, surgió por introgresión. Fíjense que los genes que entran en una especie de la especie vecina, en principio tienen baja frecuencia, en eso se parecen a las mutaciones, pero tienen un origen distinto, ¿sí? Y esa introgresión permitió incorporar alelos que resultaron ser favorables, de casualidad, y la selección aumentó su frecuencia. Quiere decir que, desde el punto de vista adaptativo, la mayor parte de los genes que hibridan y potencialmente entran al genoma de la especie vecina, seguramente serán eliminados por selección purificadora, o simplemente, como están en baja frecuencia, serán eliminados por azar. Tienen pocas chances de colarse y terminar fijándose o estando en alta frecuencia en las poblaciones esas que han receptoras de genes. Ahora, si la selección natural, en algunos casos excepcionales, favorece alguna de esas variantes de origen foráneo, por introgresión, entonces van a aumentar su frecuencia como si fuesen mutaciones favorables. De hecho lo son, solamente que en origen no es mutacional en la especie en cuestión, sino mutacional en alguna otra especie cercana. Es posible también que esta adaptación viniera preparada de origen, es decir, ya fuera adaptativa en los denisovanos, tal vez, y se coló a la especie humana, donde encontró también ser favorable, pero no en toda la especie, sino en poblaciones que viven en altura, y que tal vez comparten fisiológicamente algunas condiciones con esos denisovanos. Acá está el detalle de la región genómica en cuestión. Esta es el FST, que ya estudiamos en detalle. Ven que en muchas regiones del genoma los valores son 0, pero hay regiones que varían en su FST. Recuerden que son medidas con cierto grado de ruido, así que hay un ruido de fondo de variación de FST de 0 a valores relativamente modestos a lo largo de este cromosoma. Cuando llegamos a la región donde se encuentra el gen, vemos que hay un pico de divergencia, y esta es la mutación posiblemente más vinculada a esa adaptación a la altura. Y más en general, esta es la zona donde más sistemáticamente hay divergencias más elevadas que la norma. Esa divergencia más elevada, ven que como decae en ambas direcciones a medida que nos alejamos de esta región. El ligamiento en el sentido cromosómico, está en la misma zona, mantiene un conjunto de secuencias que han sido acarreadas a la divergencia por la selección sobre alguna mutación particular. Quiere decir que estas otras secuencias, muchas variables, no tienen por qué ser adaptativas en sí mismas, pero están ligadas a una variable adaptativa y tienen una historia en común de divergencia por aumento de frecuencias en conjunto, como haplotipo, dentro de la población. Están en lo que se dice el desequilibrio del ligamiento y tienden a evolucionar juntas. A medida que nos alejamos, las secuencias van a ser más y más independientes en el sentido mendeliano y tienden a tener historias independientes. Por lo tanto, la selección acá, en la zona verde, no afecta a variantes que están alejadas de esa región.
Para terminar, vamos a ver una sorpresa de este año, impulsada por los múltiples estudios del coronavirus, y es la existencia o no de regiones que confieren cierta resistencia o, por el contrario, mayores riesgos, la otra cara de esa moneda, a la infección severa por coronavirus. Este estudio del genoma humano, básicamente hecho en Europa, encuentra que esta región del cromosoma 3 tiene una alta probabilidad de estar asociada a un mayor riesgo de severidad del coronavirus, y esta región, lo saben estos autores porque son en particular Svante Powell, los que describieron y estudian en detalle hasta la actualidad el genoma de Neandertal, esta región es producto de la introgresión del genoma de Neandertal. Acá está el detalle de esa región, donde hay varios genes candidatos a estar involucrados en esta divergencia. Debo decir para terminar que este trabajo está sujeto a ser investigado en detalle, ¿sí? Porque puede ser que esta aparente mayor proclividad a desarrollar un COVID severo por introgresión se caiga una vez que se estudie esta región en mayor detalle. No es raro que si sistemas de análisis de escala genómica, llamados GWAS, Genome Wide Association Studies, estudio de asociación a escala genómica, a través de todo el genoma, en este caso asociación de la variación genética con un fenotipo, que en este caso es riesgo de COVID-19 severo, produzcan artefactos. Así que el valor de esta observación está todavía sujeto a la revisión crítica. Si fuera correcta, entonces tal vez algunos de estos genes de esa región identificada o variantes de estos genes estén involucrados en ese fenómeno. Eso está todavía por verse. Y con esto terminamos esta clase abuelo de pájaros sobre algunos aspectos de genomas.